muchas respuestas del organismo para que en la atención odontológica no tengamos complicaciones. Básicamente, el hígado es un órgano muy grande, con múltiples funciones. De todas esas funciones, dos de ellas son las que nos interesan a nosotros, que cuando el hígado se encuentra enfermo, esas funciones que nos interesan a los odontólogos no están adecuadamente trabajando, respondiendo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Por tanto, cuando estamos enfrente de un paciente para ser atendido en odontología, la anamnesis también tiene que estar vinculada a averiguar si no tiene trastornos hepáticos. Cuando hablamos de los trastornos hepáticos nos referimos a que puede o podía estar enfermo de un proceso infeccioso de tipo viral, como son las hepatitis. Podemos estar pensando que ese hígado no funciona bien porque el paciente tiene, pues, víctima del alcoholismo, es víctima de una cirrosis hepática. Para nosotros en odontología no es buen hígado. O probablemente ese paciente tenga problemas de cálculos biliares. Y si ocurre ese problema de cálculos biliares, hasta parece irrisorio, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Pues sí, el hecho de que tenga cálculos biliares hace de que en determinadas circunstancias pueda que el hígado no funcione adecuadamente para las necesidades fisiológicas que requiere una atención odontológica. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a habilitar algunos que acaban de entrar para que empecemos todos, ¿no? Bien. Bien, entonces, cuando hablamos de este órgano tan importante, hay que conocerlo. No sé si en alguna asignatura han hecho algún estudio referente a ello, pero lo más básico, lo más elemental, tienen que conocerlo, ¿no? El hígado cumple dos funciones, agrupando las múltiples que tiene, y podemos resumirlas de la siguiente manera: en funciones metabólicas y en funciones bioquímicas. Es decir, que tiene que ver mucho con el metabolismo de los alimentos, con la producción de sustancias importantes para que funcione el organismo completamente. Dentro de estas funciones vamos a nombrar algunas. En las primeras, dentro de las funciones metabólicas, por ejemplo, una importante función es la de producir y secretar bilis. La bilis es un producto de secreción externa del hígado que se ocupa o que favorece la absorción de las grasas, favorece la glucogénesis, la formación de glucosa a partir de otros elementos, y facilita la excreción de la bilisina, que es un producto de desecho, fruto del metabolismo. Entonces, la bilis es un elemento muy importante que debe ser producido en el hígado en condiciones normales y adecuadas. Otra función, por ejemplo, es el metabolismo de los aminoácidos. Por ejemplo, permite degradarlas. Para eliminarlas tenemos el amoníaco, degrada las proteínas, metaboliza los hidratos de carbono, los lípidos. Como verán, el hígado es un órgano muy noble, muy noble. Pero dentro de estas que estamos nombrando, en las metabólicas, nos interesa esta primera, la producción de bilis. Y dentro de las funciones bioquímicas, y ustedes ya se darán cuenta por qué nos interesa, por estos dos factores. Porque favorece la síntesis de factores de coagulación. Quiere decir que en el hígado se forman muchos factores de coagulación. Y el proceso de la coagulación para la hemostasia es importante en la atención odontológica porque nosotros realizamos intervenciones quirúrgicas. Y el otro es el metabolismo de los fármacos. Este hígado tiene la capacidad de metabolizar todos los medicamentos que ingresan a nuestro organismo para que su principio activo cumpla su función. Por tanto, para que estos medicamentos que son administrados, dosificados o indicados por un profesional médico u odontólogo, ¿no es cierto? Porque nosotros recetamos medicamentos, estos tienen que metabolizarse para hacer un buen efecto. Por lo tanto, el hígado para ello deberá de estar en las mejores condiciones. Es decir, el hígado sano. En caso contrario, podemos tener problemas y eso es lo que vamos a ir desarrollando nosotros ahora. Es un poquito largo el tema, probablemente no terminemos, pero vamos a ver hasta dónde podemos ir avanzando. ¿Ya?
Las enfermedades hepáticas de riesgo quirúrgico en la odontología nosotros las vamos a agrupar de la siguiente manera. ¿Cuáles son esas enfermedades que comprometen al hígado? Primero, la hepatitis viral, proceso infeccioso. En segundo lugar, tenemos la hepatitis alcohólica y la cirrosis, que son ambos una consecuencia de la otra. Y en tercer lugar, los síndromes de obstrucción biliar, cuando les hablé de los cálculos. Estas tres enfermedades hepáticas nos interesan a nosotros como odontólogos manejarlos bien, de tal manera que en nuestra anamnesis debemos incidir en algunas preguntas vinculadas a ella, para poder tener una buena actuación profesional y asumir algunas medidas preventivas. Vayamos por la primera. Cuando hablamos de una hepatitis viral, esto voy a hacerlo un poquito rápido. El solo hecho de que tengamos el sufijo itis significa que existe un proceso inflamatorio. Por lo tanto, estamos hablando de una inflamación del hígado que está provocado por agentes infecciosos de tipo viral. Las hepatitis siempre son virales. Y ustedes saben por su conocimiento general que hay 5 formas de hepatitis viral. Y se las designa con el nombre de hepatitis viral A, B, C, D y E. Entonces tenemos 5 formas de hepatitis. ¿Las 5 formas nos interesan? Pues sí, pero dentro de ellas fundamentalmente nos va a interesar la hepatitis B, no solamente por los riesgos que representa su contagio, sino por el hecho de que un hígado que está enfermo, víctima de una hepatitis cualquiera que sea, no está funcionando bien, no está cumpliendo bien sus funciones que hace rato hemos nombrado. O sea, en nuestra clase nos vamos a concentrar en ello. No nos vamos a concentrar en que la hepatitis B, el riesgo es que nos portemos, contaminemos, etcétera, que sí, hay que estudiarlos, hay que saberlos, pero hay que pensar que dentro de la atención odontológica, un hígado que está víctima de una inflamación no está funcionando adecuadamente como para cumplir las funciones que hemos nombrado, tanto las metabólicas como las bioquímicas que hace rato. Entonces vamos a hacer un rápido enfoque, muy rapidito, para diferenciar un poquito las formas de hepatitis, más como un conocimiento general, ¿no es cierto? La hepatitis A es una forma de hepatitis de tipo viral, pero cuya contaminación es fecal, es decir, por vía a través de heces fecales que estarían contaminando los alimentos y el agua. Entonces, las personas que sufren este tipo de hepatitis se han contagiado por consumir alimentos o agua infectada, ¿me entienden? Alimentos o agua, porque este tipo de virus ha sido transmitido a través de las heces fecales. ¿Dónde vamos a encontrar? En los tanques de agua, en los restaurantes, en los alimentos infectados, alimentos crudos, etc. Entonces es una vía de contaminación oral. Es de tipo epidémica, porque es capaz de cubrir a gran cantidad de gente comprometida. En este tipo de hepatitis es favorecida por la mala higiene personal, es propia de escolares, de jóvenes frecuentemente, común en personas que se encuentran conviviendo en guarderías, viajeros constantes, a aquellos que viajan a países de riesgo, fundamentalmente, no porque viajan, sino a lugares donde existe alto nivel de contaminación. Es de evolución muy rápida y a veces con síntomas subclínicos que no se notan, y la sintomatología más clásica es muy parecida a una gripe. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Es muy importante tomar estos pequeños factores, tiene un periodo de incubación de 25 días, es mucho más grave en los niños porque en ellos suele terminar rápidamente en una cirrosis o en un carcinoma, es decir, en una neoplasia, en cáncer, ¿no? Otra, la hepatitis B es la que más la conocemos dentro de la práctica médica odontológica, y en la odontología es la que más debemos conocerlo con precisión. La forma de contaminación es de tipo parenteral, ya no es oral, eso quiere decir es por inyecciones en este caso, ¿no? Por contacto directo también. Tiene que haber para ello una solución de continuidad. Eso quiere decir que debe de existir una herida, donde los fluidos corporales, las secreciones o los objetos contaminados a través de esta solución de continuidad fácilmente pueden ingresar a la sangre. ¿Cuáles serían esas vías de transmisión en este tipo de hepatitis? La inoculación directa de un paciente infectado a otro, ¿no es cierto?, a través de una herida, puede ser a través de cierto tipo de secreciones, también la inoculación indirecta a través de otro tipo de objetos, absorción de plasma, saliva, semen infectados por los virus o por las vías mucosas, transferencia de sangre infectada por vectores desde superficies contaminadas. Todas las formas de infección requieren, como les decía hace un instante, una herida, un lugar
donde exista sangrado por donde ingrese el virus. Esa es la forma de contaminación de la hepatitis B. El periodo de incubación, hay que tomar en cuenta esto, generalmente es de 2 a 6 meses, un término medio, de 1 mes y medio aproximadamente, donde el virus incuba y a partir de esos 6 meses recién aparecen los síntomas. Ese periodo de incubación a veces pasa desapercibido, como ahora está ocurriendo, ¿no? con el COVID-19, ¿no? Hay un periodo de incubación que si bien no hay síntomas, pero es contagiante y lo mismo ocurre con la hepatitis, ¿de acuerdo? En esta misma hepatitis, donde hay más características, la población de mayor riesgo, ¿quiénes son los que tienen mayores posibilidades de enfermar con este tipo de hepatitis? Los trabajadores sanitarios. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente que nos dice que trabaja en un hospital y es personal de limpieza, por ejemplo, el personal que recoge la basura, por ejemplo, estas son personas de alto riesgo de padecer de una hepatitis B. Los odontólogos, los médicos cirujanos y los pacientes, más que todo aquellos que trabajan con sangre fácilmente, o los pacientes que van a ser sometidos a las cirugías. En la población también de mayor riesgo son los hospitales, particularmente los psiquiátricos, los reclusorios, donde en este caso estamos hablando de la cárcel, por ejemplo. Los pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas o a hemodiálisis también tienen alto riesgo. Por lo tanto, estos son factores epidemiológicos que hay que tomar en cuenta cuando estamos recibiendo un nuevo paciente. Los toxicómanos, aquellos que les gusta drogarse, homo heterosexuales con varias parejas, corren muchos riesgos. El riesgo de infección en los odontólogos es bastante alto, del 15 al 30% en odontólogos generales, es decir, nosotros, ustedes que salimos como generales, el 30% tiene alta probabilidad de padecer de una hepatitis B. En cambio, los que hacen cirugía, el porcentaje aumenta, ¿no? 38 o de repente más de posibilidades, estoy diciendo, ¿no? Que siempre, ¿no? Si no toman las previsiones del caso. Es más frecuente en jóvenes, adultos y ancianos, no tanto en los niños. Generalmente es de evolución benigna, pero muchas veces los pacientes se convierten en portadores crónicos activos. Portadores crónicos son aquellos que están con el virus, están completamente infectados, pero no padecen de síntomas y están deambulando. O son crónicos activos que se encuentran con sintomatología por mucho tiempo. Entonces son algunas características clínicas, pero casi siempre es de evolución benigna si se toman a tiempo las medidas necesarias. Esas son las características de la hepatitis B. Veamos ahora la hepatitis C. Es la hermana de la B, se dice, ¿no? Porque también la transmisión es por sangre o derivados. Acá es más exclusivamente por ella, de un 60-70%. Es más que todo post-transfusional, es decir, en aquellos en los quienes se hace transfusiones sanguíneas es mucho más frecuente. La población de alto riesgo son los mismos que tienen el riesgo en la hepatitis B. O sea, es lo mismo, exactamente igual. El periodo de incubación ya es casi parecido, un poquito menos, es de evolución mucho más rápida, en el 50% de pacientes. La forma crónica evoluciona a la cirrosis hepática, obviamente, sí. Es como en la B igual, evoluciona mucho tiempo y el hígado se va deteriorando y puede entrar en cirrosis, ¿no? Ese es un gran problema. Entonces la B y la C son por sangre. Vamos a la D. La D se presenta junto a la hepatitis B. O sea, aquel paciente que padece de hepatitis B casi siempre también tiene contaminación de hepatitis B. Por eso decimos que es junto con ella. La D se le acompaña a la B, ¿de acuerdo? La vía de transmisión también es parenteral. En este caso estamos hablando de inyectables, ¿no es cierto? Más común en los drogadictos y en los hemofílicos. En ellos es mucho más común. Pero de todas maneras, todo paciente que tiene la B también tiene la D. Se asocia a infecciones fulminantes muchas veces. Su periodo de incubación es más corto, a veces no se llega a percibir porque domina la clínica de la primera, en este caso de la B. Vamos a la hepatitis C. En este caso ya no es por vía sanguínea, esta es por vía entérica, es parecida a la A, ¿entienden? Cuando digo entérica estoy hablando de aparato digestivo. Entonces, por contaminación fecal oral, es la misma vía como en el anterior de los casos. Es más frecuente en los hombres, en cambio la A era más en los niños. El periodo de incubación 40 días,
también epidémicas. Son algunas características rápidas de las 4, 5 A, B, C, D y E, de las 5 formas de hepatitis que se tienen. Hay que tomar en cuenta que cualquiera de estas hepatitis hace que el hígado no está funcionando adecuadamente. Pero los pacientes que vamos a atender en nuestra consulta con seguridad han de ser los que padecen o han padecido de hepatitis B de preferencia. En el mejor de los casos puede existir por ahí una C, y la D ya saben que está acompañando a la B, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico. El virus, una vez que ingresa al parénquima hepático, lo que produce a nivel de los hepatocitos es una degeneración, o sea, los empieza a destruir, en otras palabras, hasta que llegan a morir. Por eso hablamos de una degeneración y necrosis de los hepatocitos. Entonces, como mecanismo defensivo, el hígado trata de curar ese efecto. Una célula enferma o que está en vías de morir provoca una reacción inflamatoria, por eso que el hígado se inflama, y la inflamación es un mecanismo defensivo de reparación que tiene el hígado. Como consecuencia de ello es que se va a acumular la bilirrubina, es un elemento muy importante cuando existe la hepatitis, y la bilirrubina, que es un producto de degradación de la bilis y de la hemoglobina, empieza a acumularse en el plasma, en la orina y en los epitelios. De ahí que la sangre se dice que cuando está circulando en ella gran cantidad de bilirrubina, empieza a pigmentar la piel. Y cuando ve una persona que orina, pues ve que la orina es extremadamente teñida, es como un té muy oscuro, ¿me entienden? Y si vemos la piel de las personas, la piel va a estar de un color amarillento, porque la bilirrubina le da esa coloración por el acúmulo de bilirrubina como consecuencia de la inflamación hepática. Y eso es lo que nosotros conocemos como ictericia. Entonces, el síntoma más llamativo de un proceso de una hepatitis es la ictericia. Eso no se olviden, porque de hecho la bilirrubina es la que se acumula y esta va a ir a distribuirse por el plasma, va a eliminarse por la orina y se va a depositar en la piel y en las mucosas. Por eso vemos a ese paciente como con la piel de color de canario, que dicen en epidemiología les han enseñado, ese amarillo pajizo que se conoce con el nombre de ictericia, ¿no es cierto? Aquí vemos los porcentajes. En la hepatitis B es más del 50% y el 25% en la C y en la E. Por lo tanto, la que más nosotros estamos estudiando es la B, porque es la que mayor incidencia tiene. Clínicamente, una ictericia, o mejor dicho, un proceso de hepatitis viral evoluciona en 3 fases, ¿no? O sea, desde el punto de su clínica, en la primera fase, que se conoce como periodo, fase prodrómica o preictérica, quiere decir que es el periodo que transita la enfermedad antes de que aparezca la ictericia. Realmente 1 a 2 semanas antes de la ictericia. Ahora vamos a ver en esta fase, el paciente empieza a tener esta sintomatología. Hay pérdida del apetito, hay náuseas, hay vómitos, por lo tanto es un malestar de tipo digestivo, fatiga, fiebre, todo el organismo se encuentra un tanto deteriorado, por eso hablamos de un malestar general. El paciente manifiesta dolores a nivel de las articulaciones, de los músculos, a veces en la piel se torna roja. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, estos síntomas parecerían ser unos síntomas muy simples que comúnmente suele ocurrir en otras entidades patológicas, y en este caso semeja mucho a un síndrome gripal, porque muchas gripes se caracterizan con esta sintomatología, ¿no? Ya después de ella empieza la fase ictérica, que es la más notoria, por eso decimos que la ictericia es un signo patognomónico de la hepatitis. Ya en la fase ictérica, pues los síntomas de estar representados exclusivamente por lo que produce la ictericia, ¿no? Tanto a nivel de los ojos, la piel, las mucosas. Las orinas se hacen muy intensamente pigmentadas, eso se conoce como coluria. A nivel de las heces fecales se tornan estas con acolia, quiere decir que dejan de tener la coloración normal porque la bilis ya no se llega a eliminar por el tubo digestivo, en este caso estoy hablando de la bilirrubina, y más al contrario entró a la sangre. Por eso que las heces fecales se hacen blancas y se conoce con el nombre de asincolia color, sin color, ¿entienden? En cambio la orina se hace mucho más oscura. Esos síntomas son muy indicativos de que este paciente está en una fase ictérica con un problema hepático muy severo. Los otros síntomas se manifiestan de la misma manera que en la anterior: anorexia, náuseas, vómitos,
ya el hígado y el vaso empiezan a aumentar de volumen, mecanismos compensatorios, que si bien nosotros los odontólogos no lo podremos identificar fácilmente, pero es bueno tomar en cuenta que está ocurriendo ahí. Esta fase ictérica dura casi 2 meses, de 2 semanas a 8 semanas, por lo tanto es variable. Ustedes saben que la respuesta y curación depende de la respuesta inmunológica del paciente, ¿no? Por último, tenemos la tercera fase. Una vez que la ictericia va desapareciendo, pues pasamos a la fase de convalecencia, que sería la tercera fase o post-ictérica. En esta ya desaparecen los síntomas del malestar, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, anorexia, decaimiento general. Todo eso ya va desapareciendo y fundamentalmente también va desapareciendo la ictericia. Pero sí, el hígado y el vaso todavía siguen grandes. Este puede durar, y este es el dato muy importante para el odontólogo, de semanas a meses. Entonces, quiere decir que la fase post-ictérica es muy larga. Y uno dirá, pero bueno, si está en la fase post-ictérica, ¿quiere decir que el paciente ya está curado? No, no está completamente curado, porque hay que ver que en este periodo todavía pueden existir virus circulantes y fácilmente pueden contagiar a otras personas. Y ahí viene el riesgo en la odontología, porque el paciente puede venir y decir, yo he padecido, una hepatitis, el doctor ya me ha curado, yo tenía ictericia, estaba pintado de amarillo, pero ahora ya estoy bien, ya sé qué tiempo que usted tenía la ictericia, les dirán, hace 2 semanas todavía había, pero ahora ya no tengo nada. Fíjense que este periodo dura hasta meses. Normalmente se ha estipulado que alrededor de 40 días de fase post-ictérica todavía es de tipo contagiante. Entonces ese elemento hay que tener muy en cuenta cuando tengamos un paciente de este tipo, para cuando hagamos atención odontológica y tomar las medidas de bioseguridad, que son las más importantes en este caso. Sin olvidarnos que ese hígado está convaleciente y que sus funciones metabólicas o bioquímicas deben estar recién recuperando. Por lo tanto, la administración de medicamentos, el realizar una cirugía, también es de mucho riesgo y mucho cuidado, porque fundamentalmente necesitamos que no se nos complique. Ese sería un elemento, tomando en cuenta la funcionalidad hepática. Y el otro, las normas de bioseguridad, que hay que ponerlas en práctica de una manera muy rigurosa todavía. No hay que confiarse mucho en decir que ya no siento nada y resulta que todavía es infectable, ¿no? El periodo de recuperación clínica y bioquímica, después de 4 meses de iniciada la ictericia, fíjense, si hacen ese cálculo desde cuándo empezó la ictericia y desde ahí cuentan 4 meses todavía, tomando en cuenta que el periodo de convalecencia dura hasta meses, es un periodo bastante largo y crítico de mucho cuidado todavía, ¿no? El pronóstico y la evolución de esta enfermedad, pues es variable. Puede recuperar completamente, en este caso se curó al 100%, se conoce como recuperación ad íntegro, quiere decir, ¿no? O puede convertirse en un portador crónico con una infección persistente durante mucho más tiempo de lo previsto, o tener la infección dual con el otro componente, que es la hepatitis crónica activa, ser portador crónico y crónico activo a la vez. Entonces son pacientes que hay que tenerlos muy bien vigilados con el control médico respectivo cuando nos hablan de este tipo de antecedentes, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. En algunas ocasiones es fulminante porque lleva a la muerte del paciente, provocando en ella cirrosis, o de repente terminando en un carcinoma, en cáncer hepatocelular. Y por último, la muerte. Esa es la forma como puede evolucionar. Obviamente la mayoría de los pacientes recuperan, ¿entienden? La mayoría de ellos recuperan, por eso ponemos en primer lugar como recuperación. Vamos a ver ahora la atención odontológica, y ahí tenemos que tomar en cuenta los 2 aspectos. Primero, la funcionalidad hepática, y segundo, las normas de bioseguridad para precautelar la posibilidad de una contaminación o infección, ¿cierto? La hepatitis de riesgo odontológico es la B, la C y la D. Por lo tanto, la A y la E no representan un gran riesgo odontológico. ¿Por qué estas para nosotros no hay riesgo? Porque son de vía por vía parenteral, las 3, ¿cierto? En pacientes con hepatitis activa y crónicos activos, por ejemplo, hay una forma de atención odontológica. En pacientes con antecedentes de hepatitis, también la atención odontológica tiene que tener sus propias características. Tenemos 10 minutos, ya saben lo que vamos a hacer. En tercer lugar, tenemos pacientes con riesgo para la infección por hepatitis B. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a atender a estos 3 tipos de
pacientes, y el cuarto en los portadores crónicos. ¿Cuál de ellos son los que más van a llegar a nuestra consulta? Los pacientes con hepatitis activa, podría ser por una necesidad de urgencia, porque si no hay urgencia odontológica no va a venir al consultorio odontológico. Un paciente crónico activo podría venir también por una situación de urgencia. Estos son los que más vienen a nuestra consulta, los pacientes con antecedentes de hepatitis, así como en el infarto, ¿se acuerdan? También van a venir, en segundo lugar, aquellos pacientes que son o tienen altos riesgos para infectarse, como son los, desde el punto de vista epidemiológico, médicos, odontólogos, sanitaristas, toxicómanos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y los portadores crónicos, que es poco frecuente que lleguen, generalmente son pacientes que están con constante control médico y a veces hospitalizados. En los primeros, en pacientes con hepatitis activa y crónicos activos, ¿en qué consiste nuestra atención odontológica? Es obvio, si está con la enfermedad franca del paciente, pues está proscrita la atención odontológica electiva o rutinaria, o sea, no debemos realizar ningún tipo de atención odontológica. Eso es natural, ¿no es cierto? Si está con hepatitis, de repente ni va a nuestro consultorio. Pero si vendría o solicitaran la atención de ustedes, no hagan atención odontológica, más al contrario, remitan al médico para su correcta atención. Caso de urgencia, no tanto de emergencia, proceder como un paciente portador crónico, previas medidas preoperatorias, que son las que vamos a aprender. En pacientes con antecedentes de hepatitis, bueno, en este tipo de pacientes que desconocen su hepatitis antigua y son clínicamente sospechosos, puede que desconozcan o puede que manifiesten y digan, sí he estado enfermo con hepatitis, pero vayamos a la idea de que la padecieron, se curaron y vinieron muy tempranamente a la consulta odontológica. En estos, ¿qué hay que hacer? Siempre adoptar programas estrictos de bioseguridad. Lo que ustedes ahora de moda están escuchando son los mismos elementos que estábamos hablando para el COVID, con algunos otros de refuerzo, fundamentalmente por el manejo quirúrgico que tenemos. La protección inmunológica es vital para nosotros, en este caso para el operador, personal de apoyo, por si acaso, es una vacuna, ¿no es cierto? No, para evitar que se nos contagie. En el caso que el paciente informe de haber padecido de hepatitis, que sea muy diferente, si fue antes de la 15ª semana, o sea, estamos hablando del tiempo de evolución, seguramente es una A, no nos va a representar mucho ser. Si se contrajo en un país del tercer mundo, es más frecuente que sea la hepatitis E, son antecedentes epidemiológicos. Para las formas subclínicas no diagnosticadas de A, B y C, como en el anterior, hacer o adoptar medidas de bioseguridad y protección inmunológica. Esas son las recomendaciones en los pacientes que han tenido antecedentes de hepatitis. ¿Qué quiere decir? Hay que averiguar dónde estaba, si viajó a algún lugar donde es altamente incidente la hepatitis, si se ha presentado antes, vamos a hablar casi 4 meses atrás, ¿no es cierto? Esos factores nos van a permitir diferenciar, y hemos dicho que la A y la E no nos va a exigir muchas medidas, como la B y la C fundamentalmente, ¿no? La B y la C y la D son las que más nos interesan a nosotros. En ese caso, si sospechan de que fueran estas, medidas de bioseguridad y las vacunas correspondientes. Pacientes de altos riesgos son los pacientes comúnmente que vienen a nuestra consulta y cuando le preguntamos dónde trabaja y en qué trabaja, nos dice trabajo en el hospital, qué sé yo, gineco-obstétrico, yo soy el que lava el quirófano, boto la basura del quirófano, utilizo, de repente recojo instrumentos punzocortantes, jeringas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son de altos riesgos, estoy dando un ejemplo simplemente. Para ellos, obligadamente hay que pedir una identificación de laboratorio de antígeno para hepatitis B. Eso es mucho más sencillo y con eso estamos seguros si ese paciente está portador, está en una fase de incubación o está en una fase de convalecencia, porque si estaría histérico ya es más fácil clínicamente, ¿no? Si es portador activo o crónico activo, ¿qué es lo que hay que hacer en este paciente? Medidas de bioseguridad y vacunas. Evitar las complicaciones hemorrágicas si van a realizar intervención quirúrgica. Aquí yo me voy ya a averiguar la funcionalidad del hígado. Como está en una situación de esta naturaleza, portador activo, dice, o crónico activo,
el riesgo que nosotros corremos que el paciente, si hacemos una cirugía, el que el paciente tenga hemorragias, ¿ya? Entonces hay que evitar esa complicación hemorrágica. Y el otro elemento es que como ese hígado no está funcionando adecuadamente, no va a metabolizar los medicamentos de forma adecuada. Nosotros administramos antibióticos, antiinflamatorios, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que evaluar qué tipo de fármaco y cómo vamos a administrar y tomar las previsiones del caso. Entonces, mira, entonces, ¿qué le doy? ¿Entienden? Ese es el gran problema que se tiene, porque así le demos el mejor medicamento. Si el hígado no se encuentra funcionando bien, pues no va a servir de nada. Entonces hay que tomar algunas precauciones, medidas. En estos casos hay que, como dice la CAPAR, evaluar la administración de fármacos para tomar la decisión correspondiente, ¿no? En los portadores crónicos, la interconsulta médica nos va a ayudar mucho para que nos informen el estado del paciente y qué tipo de tratamiento dental podemos nosotros realizar. En tratamientos quirúrgicos, lo más importante que es, si hay el riesgo de una hemorragia, lo que tengo que averiguar si ese hígado todavía está funcionando bien, necesito saber cómo está el perfil de coagulación. El coagulograma me va a determinar si la funcionalidad hepática para la formación de factores de coagulación y para el efecto hemostático de los otros componentes está en buenas condiciones. Tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo del KPTT, tromboplastina parcial activada. Si todo eso está dentro de los rangos de normalidad, seguramente las posibilidades hemorrágicas han de ser mínimas o cero. Pero si esos datos me dan valores elevados, quiere decir que hay altas posibilidades de una hemorragia. Por lo tanto, en los tratamientos quirúrgicos hay que tomar estas previsiones como parte del preoperatorio. Cumplir, como siempre, obvio, con las normas de bioseguridad, no por el hecho de que su sangre tenga buena coagulación, sino por el hecho de evitar contaminación a los operadores o a terceras personas, ¿no? El ambiente quirúrgico hay que hacerlo, tratar en lo posible que sea lo más aislado posible. Nuestro consultorio seguramente tomar las medidas adecuadas si se va a atender a otro paciente. Los fármacos hay que reducir a lo mínimamente esencial y necesario porque no está en buenas condiciones, pero si quisiéramos saber si está bien y puede metabolizar, voy a pedir un perfil de coagulación, otro elemento de laboratorio que nos va a ayudar mucho. Siempre usar el dique de goma como parte de la bioseguridad fundamentalmente. Otro tratamiento dental solo en caso necesario. O sea, por lo tanto, en este tipo de pacientes, en casos de mucha urgencia habrá que hacer la atención. De lo contrario, posponer hasta que el paciente se encuentre en las mejores condiciones. Si es urgencia, ni modo, hay que tomar las medidas preventivas, haciendo un buen preoperatorio, repito, solicitando aspectos laboratoriales, perfil de coagulación y perfil hepático. Con esos dos elementos ya vamos a tener un panorama de cómo está funcionando el hígado. El resto son acciones de responsabilidad nuestra, como adoptar las medidas de bioseguridad del paciente, hacer la interconsulta médica, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que me estén comprendiendo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos a odontólogos que tengan hepatitis B? Estos pueden ser portadores que desconocen de su infección y se sospecha de ella. Para ello hay que ver, es mejor siempre solicitar el examen serológico para buscar el antígeno correspondiente. Pueden haber odontólogos, ¿no? Si existe un odontólogo que sea sospechoso de una hepatitis o es que se confirma mediante el laboratorio la serología, pues hay que suspender la atención profesional, tanto para el odontólogo paciente o que el odontólogo que va a atender como profesional esté siendo portador. En caso de mucha necesidad, hay que tener un cumplimiento estricto de bioseguridad y un consentimiento firmado del paciente. Yo, odontólogo, estoy siendo en este momento portador activo de una hepatitis, pero alguien requiere de mi atención obligatoria. Pues debo de manifestar que no me encuentro en condiciones y si el paciente insiste, tiene que haber un consentimiento firmado, que ustedes le están haciendo conocer que no está en las condiciones adecuadas, pero que el paciente se somete a ello. Pero eso
¿Me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Pero nada de eso. ¿De dónde? Aquí está, de la izquierda, dispara. Doctor, se escucha entrecortado. Me dieron el fierro rojo, fierro rojo. Ese dale, que está tirado en el piso. Todavía no estoy. Estamos esperando. Doctor, disculpe, cuando nos estaba dando la magistral, que es la clase, no se escuchó bien al principio, por lo menos los 10 minutos de iniciar la clase. La anterior clase, el anterior miércoles, usted nos ¿Está con dio vos? clase, Está en el fierro rojo, detrás de la pared roja. populares, doctor. No sé si podría darnos ahora En la el fierro clase. rojo. No se escucha bien. Pásame la escopeta, escopeta. Desactivan sus audios, escucha mucho ruido. Todavía no he empezado. Yo les voy a silenciar. Con ello ya no van a escuchar ya. Voces. Estamos esperando que entren todos para que continúe. ¿Ya? ¿Está Diego en línea? Sí, doctor. Ya, está bien. Ajá. Ahí donde salió. Bueno, les voy a silenciar ahora y continuamos, ¿ya? Por supuesto que no, de hecho él debería estar celoso porque te tengo a ti. Que ponga la voz porque 60 habitaciones sin explorar. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando qué pasa con los odontólogos que fueran portadores del virus de la hepatitis B, ya sea un odontólogo paciente o un odontólogo que atiende, ¿no? Pues hay que tomar las mismas medidas de seguridad y los mismos elementos que fueran necesarios para realizar en caso de mucha urgencia una atención odontológica. Medidas de bioseguridad con consentimiento firmado, estudios laboratoriales, todo exactamente lo mismo, ¿entienden? Pero puede darse esa posibilidad. Entonces, como verán ustedes, esas son las características que tienen este tipo de pacientes. ¿Qué cuidados más importantes hay que tener? Vamos viendo. Es importante ustedes entonces en la atención odontológica que confirmen el diagnóstico. Si no tienen un diagnóstico confirmado y solamente están con sospecha, pues es necesario que hagan la interconsulta al médico correspondiente. ¿Ya? Iremos admitiendo. Valorar el estado funcional del hígado, ya para la parte esta de que ese hígado nos responda muy bien. Veamos cómo podemos saber si el hígado de nuestro paciente está funcionando bien, tanto en su función metabólica como bioquímica. En este caso estoy hablando de la parte hemostática. Para ello voy a solicitar los exámenes complementarios, como se decía hace rato. Se considera un paciente de alto riesgo cuando el paciente tiene una evolución de una enfermedad hepática de tipo viral de más de 6 meses de evolución. Es de alto riesgo. Son de alto riesgo los activos crónicos, los portadores crónicos, todos los serológicamente positivos. Se entiende, obviamente, que un paciente activo inmediato, es decir, que es portador activo en este momento,
¿no es cierto?, está con síntomas, entonces es muy diferente. En cambio, estos otros pacientes a veces no manifiestan los síntomas, por eso son considerados de alto riesgo. Eso tienen que tomar muy en cuenta. Por lo tanto, las complicaciones que se pueden presentar en una atención odontológica básicamente van a ser la hemorragia intra y posoperatoria, o sea, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Y este es el análisis final que podemos hacer de los cuadros de hepatitis. Y vuelvo a repetir lo que hace rato había manifestado al inicio de la clase. Si el hígado no está en buen funcionamiento, muchas de sus funciones no han de ser cumplidas adecuadamente, y dentro de eso tenemos las funciones de tipo bioquímico y dentro de ellas la producción de factores de coagulación. Si nosotros nos arriesgamos a hacer una cirugía sin previo estudios laboratoriales de funcionalidad hepática, vamos a ver que nuestro hígado no nos va a responder muy bien a un acto quirúrgico y la complicación ha de ser la hemorragia. O sea, no se olviden estos jóvenes que suelen equivocarse mucho con la diabetes. En la diabetes no es hemorragia. En cambio, en las enfermedades hepáticas sí. La hemorragia es la principal complicación odontológica, tanto intraoperatoria como postoperatoria, que pueda presentarse. Y la otra, es obvio, ¿no? Los medicamentos que vamos a administrar no han de surtir los efectos que deseamos. Hay deficiencia en la acción farmacológica porque no está metabolizando bien los medicamentos. Esas son las dos complicaciones más importantes que se pueden presentar en el problema de una hepatitis en este caso. Por tanto, los exámenes complementarios para saber si estas dos funciones están bien y no tengamos complicaciones es pedir los siguientes: el perfil de coagulación sanguínea y las pruebas de funcionalidad hepática. En el perfil de coagulación sanguínea hemos de averiguar los valores, los tiempos. En las pruebas de funcionalidad hepática vamos a valorar algunos componentes químicos que son producidos en el hígado, como son las fosfatasas, las tranquinasas, la bilirrubina directa, indirecta, etcétera, etcétera. Todos esos elementos tienen que estar dentro de valores normales, por lo tanto es nuestra obligación de nosotros saber en qué consiste. Aquí va como tarea para usted. ¿Qué contempla el perfil de coagulación sanguínea? ¿Y cuáles son los valores normales? ¿Y qué contempla las pruebas de funcionalidad hepática y los valores normales? ¿Qué cito me van a hacer? Esta es una tarea que me la tienen que entregar máximo hasta el día domingo. Me la envían mediante correo. Los responsables del grupo tienen mi correo y voy a revisar. Es cuestión de media hojita. Por favor, cito me averiguan qué contempla el perfil de coagulación sanguínea y cuáles son los valores normales, y qué contemplan las pruebas de funcionalidad hepática. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son aquellas sustancias que nos demuestran que el hígado está funcionando bien o mal? Eso quiere decir funcionalidad hepática. ¿De acuerdo? Esa es la tareita, por si acaso nos van a olvidar hasta el domingo. Seguimos entonces. Ahora vamos a la segunda enfermedad. Ya hemos hablado de la causa infecciosa, la de tipo viral. Ahora hablemos de las hepatitis alcohólicas y las cirrosis hepáticas. Acá estamos hablando del alcohol, definitivamente, y que a veces deteriora tanto que al hígado lo llega a destruir y se convierte en un hígado cirrótico. Por tanto, ya podemos entender que el hígado no va a llegar a funcionar bien. Y para no estar sufriendo demasiado con mucha teoría, pues va a pasar exactamente lo mismo que en el anterior caso. Vamos a tener problemas hemorrágicos o problemas en el metabolismo de los medicamentos. Pero para un enfoque general, vamos a resumir, que es la hepatitis alcohólica y la cirrosis. La hepatitis alcohólica es una inflamación también del hígado, que puede ser aguda o crónica, causado por el alcohol, ¿cierto?, que nos gusta mucho, que evoluciona desde pequeños daños intracelulares, es decir, empieza a lesionar a los hepatocitos, hasta que los llega a sustituir completamente por un parénquima fibroso. Quiere decir que los daña tanto que el hígado reacciona y se vuelve en una estructura dura, fibrosa, ¿entienden? En el 10 a 15% de los bebedores, sin selectividad de edad, raza o sexo, ni económico, ¿entienden? Así que cualquiera que consume el alcohol en forma exagerada, consuetudinaria, se vuelve un alcohólico
el riesgo es de que entre en una hepatitis alcohólica primero y luego termine en una cirrosis hepática. Eso ténganlo por seguro. Entonces hay que cuidarse mucho, y a los pacientes que tenemos en la atención odontológica con estas condiciones hay que saber cómo atenderlos, ¿no? La fisiopatología, en este caso el factor no es un virus, el factor es ese bendito alcohol, que a muchos nos gusta, ¿no es cierto? Porque este provoca una acción destructora sobre no solamente el hígado, sino también el sistema nervioso central, provocando alteraciones sensitivas y motoras, el sistema endocrino de la hormona adrenocorticotroficina, que hay una alteración en su producción, y la acción deleteria o destructora a nivel de la funcionalidad hepática. Los factores que contribuyen para que ocurra esto, si bien el alcohol solito no lo hace, si no hay factores que ayudan, son la desnutrición, aquellos que no se alimentan bien, los pacientes anémicos o los que tienen disminución de la función inmunológica, ¿entienden? Por lo tanto, por eso dicen que el buen bebedor es el que come bien, pero esto hasta cierta parte, porque si no comiera, imagínense, ese hígado en el menor tiempo posible se va a destruir, ¿no? Las formas de lesión que se presentan a nivel del hígado, este hígado crece, se llena de grasa, ¿cierto? Hay degeneración hepática y un llenado de grasa. Se inflaman, la inflamación es en todo el hígado, donde empiezan a destruirse las células y llegan inclusive a la necrosis hasta llegar a la cirrosis, con un daño irreversible, porque cuando entran a cirrosis ese hígado ya no vuelve a lo normal, se queda así cirrótico. Hay pacientes que viven con medio hígado cirrótico, pero ya podrán comprender que su funcionalidad no es la adecuada. Estamos hablando de pacientes alcohólicos en este caso, y van a tener pacientes alcohólicos ustedes, ¿no es cierto? Tanto de la clase social alta como de la baja. Las características clínicas en la hepatitis alcohólica, pues los síntomas para tener una idea: náuseas, vómitos, anorexia, malestar, pérdida de peso, fiebre, el hígado y el vaso crecen, la ictericia es otro síntoma propio de la hepatitis, el abdomen crece, se llena de agua, eso se llama ascitis, además que los maleolos, o sea, como le llaman ustedes, los tobillos, ¿no?, están edematizados, llenos de agua, aparecen unas venitas como telarañas en los pies, de preferencia en algunos en la cara, hay problemas a nivel del sistema nervioso central, pueden entrar en coma y llegar a la muerte. Eso cuando está un paciente con hepatitis alcohólica. Ya cuando está en un estado cirrótico, dependiendo del grado de extensión del daño, pues los signos de insuficiencia hepática han de ser notorios. Se presentan anemias, hemorragias purpúricas, equimosis, gingivorragias, eritemas, la encefalopatía, el coma y la muerte. Miren, en ambos casos el fin es el mismo, la finalización de este tipo de pacientes es igual. Los estudios de laboratorio que se nos solicitan, pues la química sanguínea con un incremento de varios elementos que habíamos nombrado, pero ustedes van a averiguar todos los que ahora se utilizan: bilirrubina, fosfatasas, transaminasas, los triglicéridos, colesterol, etcétera, están incrementados porque el hígado no está funcionando muy bien. Y el perfil de coagulación con los tiempos que les he solicitado, ¿no es cierto? Todos están prolongados, además que puede acompañarse por una disminución de plaquetas. Entonces, todos estos elementos hay que tomar en cuenta en el laboratorio de un paciente con cirrosis hepática. Y no les estoy dando qué es esto, qué es esto, qué es esto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que ir a averiguar sus valores y lo normal, lo mismo que de todo esto. ¿Cuáles serían los riesgos y complicaciones, las secuelas? Pueden ser metabólicas, malnutrición, disproteinemia, es decir, que en sangre ya no hay la suficiente cantidad de proteína, pérdida de peso, empiezan a tener una uremia, el ácido úrico se eleva demasiado, baja la concentración de glucosa, bioquímicamente hay déficit de los factores de coagulación, principalmente K-dependientes. Este es un factor muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir? El 2, el 7, el 9, el 10, para formarse como factores de coagulación, dependen de la vitamina K, ¿cierto? Más adelante vamos a seguir ampliando. Lesiones a nivel de vasos sanguíneos, por ejemplo, hemorragias, petequias, epistaxis, sangrados, qué sé yo, hasta las famosas hemorragias digestivas, y trastornos hemodinámicos, hipertensión portal a nivel de la vena porta.
el abdomen se agranda. Bien, estoy mostrando un poquito la clínica de un paciente alcohólico que laboratorialmente tiene estas complicaciones, ¿no? Las neurológicas que hemos nombrado. Simplemente le doy muy rápido estos elementos. Estamos concentrando las enfermedades hepáticas en aspectos muy puntuales que estoy viendo de rato en rato, ¿no? Bueno, nuestra atención odontológica, ¿cómo hemos de atender a un paciente alcohólico? ¿O le vamos a decir que no, porque viene con su aliento alcohólico? ¿No es cierto? No. Tenemos que hacer siempre una buena valoración clínica. De repente el alcohólico viene bien, en buenas condiciones ese día, bien vestido, bien bañado, no se nota nada. Pues la anamnesis nos tiene que ayudar a descubritos, antecedentes e información de terceras personas, porque ustedes saben que el alcohólico no reconoce ser alcohólico. Según él es el hombre más sano, no tiene ninguna enfermedad, cuando en realidad, mientras no reconozca que está enfermo, es difícil poderlo tratar. Entonces las terceras personas nos ayudan mucho, ¿no? El alcohólico nunca les va a decir que toma harto. Él dice de vez en cuando y un poquito nomás, siempre dice eso, ¿no? La interconsulta médica ha de ayudar mucho para que le valoren su estado de salud general, el consumo de medicamentos, y se puedan solicitar los exámenes complementarios. De repente por ahí nos sugieren algunos esquemas terapéuticos para indicar fundamentalmente los factores higiénico-dietéticos, como son la dieta. Pues todos estos elementos son importantes: la valoración clínica, la interconsulta médica. Nosotros tenemos la obligación de solicitar exámenes complementarios. Puede ser que el médico también lo haga, pero nosotros también debemos solicitar y manejar esos valores: perfil de coagulación y pruebas de funcionalidad hepática. Son los dos más importantes. Tratar de que no administrar muchos medicamentos, no bombardearle con analgésicos, con antiinflamatorios o antibióticos, ¿no? Solo en casos necesarios reducir a lo máximo. Lo mismo con los anestésicos, los tranquilizantes, hay que tener mucho cuidado. Si las pruebas de laboratorio nos muestran un riesgo quirúrgico, como medida preoperatoria podemos administrar vitamina K. Este es un medicamento muy bueno que nos puede ayudar en algo. De repente tener a la mano antifibrinolíticos o crioprecipitados para evitar las hemorragias fundamentalmente, ¿no? Si es que existen ese riesgo de que va a existir hemorragia. Ahora, obviamente, estos pacientes tienen otras manifestaciones en la boca. Eso es natural por el mismo hecho de ser alcohólicos y su condición. La mala higiene, el descuido dental es manifiesto. Las glositis, es decir, las lenguas siempre están inflamadas, despapiladas, se dice. Hay además queilitis, las gingivorragias, las petequias, las equimosis son muy comunes en la mucosa de la boca. La ictericia de las mucosas es otro dato que nos puede ayudar, porque en estos pacientes se vuelven portadores crónicos y tienen una ictericia que les dura pero mucho tiempo. Mientras sigan bebiendo, siguen cada vez más amarillos, ¿no? La hipertrofia de la glándula parótida es un signo muy importante que nos ayuda a comprender que se trata de un paciente alcohólico. El aliento, que uno lo percibe fácilmente. Estos pacientes empiezan a apretar demasiado y tienen una sequedad de la boca increíble. La acumulación de placa bacteriana en las superficies de los dientes, pero es como no solamente una película, sino es una verdadera capa de mucosa espesa, seca, que ustedes la retiran y a los pocos minutos nuevamente se forman. Hay algunas lesiones queratóxicas, porque fuman, por ejemplo, con el riesgo de que ellos puedan padecer de cáncer en este caso. Eso sería en cuanto se refiere al paciente con problemas de una hepatitis alcohólica. En tanto, miren, en la hepatitis viral como en la hepatitis alcohólica, los cuidados en el uno, además de la bioseguridad, siguen siendo los mismos, averiguando estos dos componentes, perfil de coagulación y perfil hepático. Con estos dos exámenes laboratoriales, el odontólogo ya puede lidiar, ya puede tomar acciones, ya puede decidir si hace o no hace cirugía, si hace la interconsulta, si posterga la cirugía, ¿me entienden? Porque lo que está haciendo es prevenir complicaciones hemorrágicas y de absorción de medicamentos. Pero bueno, no son las virales y el alcohol los únicos que nos pueden traer este problema. También el mismo problema muy similar nos trae el síndrome de obstrucción biliar.
pero este es un problema del gastroenterólogo, ¿no? A mí que me importa como gastroenterólogo. Pero hay que ir comprendiendo algunos elementos que les vamos a ir desarrollando desde el punto de vista fisiopatológico. Obviamente que los exámenes laboratoriales van a ser los mismos, ¿no? Para que conozcamos un poquito más ampliar lo que ya ustedes conocen, por cierto, ¿no? Si que nunca lo han visto. Nosotros tenemos acá el hígado, viene un paciente de frente. Ahí tenemos una serie de conductos que forman la vía biliar. Debajo del hígado se encuentra la vesícula biliar, la bolsita donde se acumula la bilis. ¿Qué tendrá que ver la bilis? Vamos a ver la importancia que tiene la bilis para nosotros. El hígado produce bilis, esa es su función, y la bilis que está siendo producida normalmente debe almacenarse en esta bolsita que es un receptáculo, que se llama vesícula. Pues a partir de la vesícula nace un conductito muy delgado que se une a los conductos que están saliendo del hígado, miren, y forman un conducto único. ¿Cuáles son esos conductitos? El conducto de la bilis se llama conducto cístico y del hígado se llaman el conducto hepático, ese es común, que tiene dos, derecho, izquierdo, etc. Hepático y cístico. Estos dos conductos se unen y forman un conducto mucho más largo, único, que baja por detrás del duodeno y viene a terminar abriéndose este conducto en la segunda porción del duodeno. Este conducto se llama conducto colédoco. Es importante comprender estos elementos. Yo sé que ustedes de repente en primer año lo hayan visto, tal vez nunca más han logrado. No hay que olvidarse que el duodeno es como una cámara de rueda, ¿no? Neumático, está rodeando un órgano que tiene esta forma, que se llama páncreas. El páncreas con su cola, ¿no? Esta es la cabeza. Este páncreas es una glándula de secreción mixta. Su secreción exógena es el jugo pancreático y llega a salir por un conducto. Fíjense. Este conducto se llama conducto de Wirsum. El Wirsum y el colédoco se unen aquí para desembocar juntos en el duodeno. El colédoco que lleva bilis y el Wirsum que lleva jugo pancreático. Estos dos componentes cumplen una función metabólica importante. La bilis se encarga de degradar a las grasas, las desdobla en el intestino para que luego puedan ser absorbidos como ácidos grasos y glicerol. En cambio, el jugo pancreático degrada a las proteínas. En otras palabras, la carne, que tiene gran cantidad de proteínas, es destruida gracias al jugo pancreático. Por lo tanto, comprenderán que el jugo pancreático es como un verdadero ácido que destruye. Pero aquí está tan perfectamente especializado que actúa sobre las proteínas. ¿Entendieron? Para degradarlas en aminoácidos. Bien, fíjense, se da un panorama muy pequeñito. Pues ocurre que los problemas de obstrucción biliar se refiere a la presencia de cálculo. Por eso decimos obstrucción biliar. Los cálculos o las piedritas, como ustedes están viendo acá, se pueden formar en distintos lugares de la vía biliar, en la vesícula, en el cístico, en el colédoco, estos últimos generalmente lo obstruyen, o aquí, justamente en su desembocadura. Ya no voy a dar el nombre para que no sufran demasiado, en lugar de su desembocadura, ¿de acuerdo? Fíjense acá como vemos el colédoco con el Wirsum desembocando juntos. Cuando nosotros consumimos un alimento grasoso, llamemos chanchito, ¿ya? Y una vez que llega al estómago, pasa al duodeno. Cuando está pasando al duodeno, existen mecanismos hormonales, ¿de acuerdo?, que estimulan a la vesícula para que la vesícula se contraiga en una bolsita que se le aprieta y dispara, si vale el término, por su conducto la bilis. Inmediatamente ataca las grasas. Y lo mismo ocurre con el Wirsum, que cuando está atravesando los alimentos que tienen en su composición gran cantidad de proteínas, actúan de la misma manera. Por lo tanto, imagínense usted, si un cálculo se forma en la vesícula, mientras el cálculo esté en la vesícula y sea grande, no pasa nada. Pero cuando el cálculo es pequeñito, suele salir
expulsado junto con la bilis y al pasar por estos conductos que son mucho más estrechos se suele trancar. Y cuando se tranca aquí o aquí, ¿qué va a provocar? Que la bilis, que debería salir al intestino, ya no sale, se acumula e ingresa a la sangre. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? Cuando el cálculo se tranca acá, no solamente va a provocar que la bilis se quede en el hígado y salga a la sangre, sino que además el jugo pancreático no va a poder ir al duodeno. Por lo tanto, este jugo pancreático se va a acumular en su conducto y va a llegar un momento en que le va a ir destruyendo al propio páncreas. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué yo tengo que saber esto como odontólogo? Ahora eso vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de 3 cuadros. Hablaremos de la litiasis biliar, que es el cálculo en la vesícula, de la coledocolitiasis, que son el cálculo en los conductos, en este caso en el colédoco, y el último, el cáncer de la cabeza de páncreas. Estamos hablando de las neoplasias. Muy resumido. En la litiasis, la presencia de cálculos en la vesícula, lo que les decía hace rato, es frecuente más en las mujeres de más de 60 años, contribuye la obesidad, la dieta rica en grasa, y hay un fondo heredo familiar muy común, factores que nos van a ayudar en la anamnesis. La clínica es propia de una disquinesia hepatobiliar, aquellos pacientes que cuando consumen alimentos colecistoquinéticos, que así llamamos, vienen sus cólicos biliares, o si son portadores de cálculos con mucha más razón, ¿cierto? Las complicaciones pueden ser que los cálculos migren al colédoco y lo tranquen, como les había dicho, provocando problemas digestivos y metabólicos. La coledocolitiasis es cuando el cálculo está en el colédoco y ya está trancando. Es menos frecuente que en la vesícula, obviamente, pero mucho más aparatoso en la sintomatología, porque la bilis ya no está pasando por el conducto, por lo tanto se va a acumular y va a producir lo que se conoce con el nombre de una ictericia obstructiva. Esto va a dar lugar a que exista una inflamación de la vesícula, del páncreas y del hígado, una hepatopatía crónica. Miren cómo se va complicando. A veces estos pacientes son ambulatorios, por lo tanto pueden asistir a la consulta odontológica en un estado de latencia, pero ya están sufriendo de una insuficiencia hepática porque esa bilis que no está pudiendo ser eliminada porque está trancada, ya está provocando alteraciones funcionales en el hígado, ¿cierto? Y los síntomas son los mismos de un cólico biliar. En las neoplasias es el procedimiento muy similar, son tumores que se presentan a nivel de las vías biliares extrahepáticas que comprimen a los conductos. Es más frecuente el cáncer de cabeza de páncreas. Pues otros tumores también pueden ser el que está cerquita donde desembocan, que se llama ampolla de Vater, de las paredes del colédoco, de la propia vesícula. Provocan estenosis, cierran las vías biliares por el crecimiento y dan la misma sintomatología que hemos descrito. El diagnóstico siempre ha de ser de tipo médico. Vayamos ahora con este conocimiento general en qué consiste la atención y la importancia odontológica. Aquí es donde tenemos que sacar provecho. Todo lo que he hablado ha sido un elemento introductorio para contextualizarles de lo que se trata. Ahora veamos cómo vamos. Miren, la ausencia de bilis en el intestino por cualquier motivo, en este caso estamos hablando porque se ha obstruido la vía biliar y no está pasando al intestino, va a provocar una deficiencia en la absorción de vitamina K. Ese es el gran problema. Y ustedes saben que a nosotros nos interesa que el hígado reciba la suficiente cantidad, si ustedes quieren entender así, de vitamina K. ¿Por qué la vitamina K? Porque gracias a la vitamina K se forman 4 factores de coagulación que los hemos denominado K dependientes. Entonces quiere decir que si no llega bilis al intestino no se va a absorber la vitamina K. La vitamina K, esto ya no puedo con ustedes compartir en una clase como lo hago normalmente, pero ya les informo. La vitamina K ingresa con los alimentos, con la dieta. Llega al intestino y necesita de bilis para que se absorba y pueda llegar al hígado. Ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿ya? Entonces ya vayan comprendiendo por qué puede haber hemorragia. Por lo tanto, ha de haber deficiente formación de factores de coagulación K dependientes. Van a presentar hemorragias. El éstasis biliar
decir, cuando la bilis se hace mucho, muy espesa y se ha acumulado tanto por los cálculos, provoca insuficiencia hepática, es decir, que el hígado no llega a funcionar muy bien, trayendo problemas químico-metabólicos. Dentro de esos problemas fundamentalmente está el hecho de que no va a absorber muy bien los medicamentos y no va a formar también los otros factores de coagulación. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas preoperatorias para ejecutar una cirugía, ¿no es cierto? En este tipo de pacientes es importante la interconsulta médica periódica, pero sin embargo ustedes pueden manejarlo haciendo un buen examen laboratorial. Esas son las recomendaciones. Ahora, ojalá fuera solo la bilis el factor más importante para que se absorba vitamina K. También requiere la absorción de vitamina K la presencia de otro elemento en el intestino que es la flora microbiana. Ustedes saben que en el intestino existe bacterias saprófitas, pues tiene que haber bilis en buenas condiciones y bacterias adecuadas saprófitas. Estos dos ayudan a la absorción de vitamina K. En el caso de la bilis hemos dicho que que no llegue a la bilis porque está existiendo un problema hepático o de obstrucción de vías biliares. Pero en el caso de la flora microbiana no es un problema en el hígado, es un problema propio del intestino que a veces sucede en algunos pacientes que han estado atravesando síndromes diarreicos muy intensos, ¿me entienden? En este tipo de pacientes, o que han consumido antibióticos por un problema de transgresión alimentaria en gran cantidad, pues los antibióticos o la diarrea profusa hace que se eliminen los microorganismos, nuestra propia flora saprófita. Entonces, la ausencia de flora saprófita se puede sumar a la ausencia de bilis, por lo tanto, una deficiente absorción de vitamina K. Y si no hay vitamina K, no se van a formar los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Y si nosotros hacemos una intervención quirúrgica en esas condiciones en un paciente sin haber hecho estudios de laboratorio, con seguridad nuestro principal problema que vamos a tener ha de ser la hemorragia. Y el segundo problema ha de ser que los medicamentos que queramos administrar no van a funcionar adecuadamente, no van a ser absorbidos y metabolizados en forma adecuada porque ese hígado está en insuficiencia. Ese es el resumen que sacamos de este tema que parecería ser muy largo, pero es necesario conocer el por qué para nosotros es importante que ese hígado se encuentre en buena condición. ¿De acuerdo? Bueno, hemos terminado enfermedades hepáticas y nos tocaría entrar ahora a hablar del embarazo, que lo haremos el día miércoles, es un tema cortito, y espero que les haya gustado el tema y me hayan comprendido. Se han mareado al principio, pero al final sacamos la conclusión del por qué es importante y lo estoy recalcando, jóvenes, con ustedes. Si bien pues tienen alguna consulta, alguna pregunta, es interesante conversar estos temas, pero el tiempo a veces no nos da, y ahora tenemos 17:41, tengo otra clase yo a las 6, así que unos 5 minutitos de preguntas si hay alguien que quiere consultar, joven. Ya están habilitados. Doctor, quería preguntar, ¿qué pasa con los pacientes de que no tienen vesícula, que les han extirpado por alguna otra razón? ¿Absorben vitamina K? No tienen el reservorio para almacenar bilis, simplemente la vesícula es un reservorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la bilis está pasando directamente al intestino. Ahora, en estos tipos de pacientes, puede ser que se formen microcálculos que se van a enclavar en el esfínter de Oddi, o sea, en el duodeno, pero tendrían que ser en mucho tiempo. Por eso que ¿dónde se empiezan a formar los cálculos? En la vesícula. Si ya no hay vesícula, la producción de cálculos ha de ser muy mínima, ¿entienden? Pero la bilis pasa directamente al intestino, constantemente. Ya no hay reservorio. Vale, doctor, gracias. Doctor, una consulta. En el caso del virus de la hepatitis, ¿a cuántos grados muere el virus para la esterilización o simplemente basta con usar algún hipoclorito, por ejemplo? No, el hipoclorito no es un agente esterilizante. Siempre hay que partir de ese principio, ¿ya? Ustedes ya saben eso por cirugía que nos sirve para decontaminar superficies, pero en ningún caso va a decontaminar virus de hepatitis. Puede detener su proliferación parcial, eso es cierto, por eso que hay que tener una decontaminación de consulta, etc. Pero para evitar este problema tenemos que adoptar
de bioseguridad. Necesariamente tienen que ser esterilizados mínimamente a los 140, 150 grados. Bueno, gracias, doctor. Otra consulta sobre la tarea, ¿no puedes repetir, por favor? ¿Eh? Sobre la tarea. ¿Y hasta qué hora del domingo es la presentación? Dijo por correo, ¿verdad? Hasta las 0 horas del día domingo, es decir, hasta las 12 de la noche. O sea, hasta las 0 horas del día lunes en este caso, ¿no? 12 de la noche. Pidan el correo a sus presidentes de curso y me la transcriben a mano. No es máquina. Todo lo que las dos preguntas que les he hecho, bien bonito, letra clarita, por favor, y la envían por correo. El correo les van a dar ellos y ustedes me la envían a mí. ¿De acuerdo? Al correo de Yahoo, por favor, no al de Gmail. Yahoo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tomar foto a nuestra tarea, doctor. Tienen que haber 72 trabajos. Controlando quiénes están en clase, esos 72 trabajos tienen que llegarme al correo, ¿no? Ya les voy a yo dar una respuesta a cada uno de cómo está el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Me he dado cuenta en las tres actividades públicas y biliares, los exámenes de laboratorio son los mismos porque las complicaciones son las mismas, ¿cierto? Eso está bien claro, ¿verdad? Sí, ¿Qué ha doctor. pasado? ¿Se han callado? Doctor, una pregunta o una consulta. Bien. Sobre el hígado graso. ¿Puede ocasionar ¿Perdón? insuficiencia hepática? Sobre el hígado graso. ¿Puede ocasionar insuficiencia hepática? A ver, de nuevo la pregunta más perfecta. Es sobre el hígado graso. Si puede ocasionar insuficiencia hepática. Sí. Cuando el hígado graso es un problema metabólico donde el hígado está empezando no a trabajar adecuadamente en la metabolización de las grasas, entonces empieza a acumularse y con el tiempo puede comprometer la funcionalidad hepática. Sí, es cierto. Ya, gracias, doctor. ¿Dos rojas? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuídense mucho de no comer demasiado. Doctor, Demasiado chancho. Frutas, verduras les va a ayudar mucho ahora para mejorar su estado inmunológico. Tomar harta agua. No hay que consumir alcohol. ¿Alguna otra Doctor, una pregunta sobre la tarea. O sea, tenemos que hacer, o sea, no digo sobre el perfil hepático de la coagulación y todo, ¿verdad? Todo eso tenemos que averiguar. Lo averiguamos y lo escribimos a mano y le mandamos foto o se lo transcribimos directo todo y le mandamos los más por Me un manda una PDF, fotito. a una foto por Quiero conocer las letras de cada uno de ustedes, a mano escrito bien bonito, clarito, cuando subrayado, con colores, como quieran ustedes. Sacan la fotito y me la mandan por correo. ya, perfecto, doctor. Y teníamos una tarea anterior sobre la valvulopatía. Ya. Perfecto, están leyendo, ¿no? Ya les voy a decir qué van a hacer de la valvulopatía. Ya estarán leyendo eso. Hay tiempo para eso. Ya, perfecto, doctor. ¿Más? doctor, ¿Sí? doctor, una pregunta sobre lo que mencionó de la hepatitis D, que casi siempre se presenta